Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana, este miércoles, haciendo lo que más me gusta, que es compartir, leer y disfrutar de la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo les deseo que tengan un excelente y bendecido día, que Dios los acompañe en todas sus actividades, en todas sus responsabilidades, en los proyectos que estén desarrollando. Que Dios bendiga a su familia, a sus seres queridos, los ampare, los proteja, los libre de todo mal, pero sobre todo que Dios nos guíe, nos lleve por senderos de victoria, por esos senderos en donde nos encontramos con sus hermosas bendiciones, con su amor, gracia y misericordia. Yo les envío un fuerte abrazo y este miércoles vamos a continuar con la lectura devocional. Hoy corresponde iniciar la lectura del libro de Oseas, un libro que es muy poco leído en las Sagradas Escrituras debido al tema y al contenido y a la interpretación del mismo, ¿verdad? En donde Dios instruye a uno de sus profetas, a Oseas, además de exhortar al pueblo de Israel a llevar a cabo una acción para que se reflejaran las acciones del pueblo de Israel para con Dios. Sí, pero esa historia la vamos a leer en un momento. Hoy vamos a leer los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de Oseas. Y antes de comenzar, como cada día, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos muestre la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con el capítulo número 1 del libro de Oseas, que dice de la siguiente manera: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: Vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y aquí finaliza el capítulo número 1. Vamos a leer el capítulo número 2 y así a continuar hasta llegar al 5, que corresponde el día de hoy. Dice el capítulo 2: Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruhama, contentad con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude. La pongo como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo,
el vino y el aceite, que le multipliqué plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que se incesaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Arcor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su vida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Rohuama. Y le diré a lo Ami, tú eres pueblo mío y él dirá, Dios mío. Y vamos a continuar con el capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y vamos a continuar con el capítulo número 4, que dice así. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que se resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar. Y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incenciaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto el pueblo sin entendimiento caerá.
Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aben, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel, lo apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Capítulo número 5. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y has contaminado a Israel. No piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán, buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos, contra Jehová prevaricaron, porque han entregado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gaba, trompeta en Rama, sonata alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel. Hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla Efraín y como cárcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni los curará la llaga, porque yo seré como el león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, y yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Esos son los 5 capítulos, ¿sí? Los primeros 5 capítulos del libro de Oseas. Un profeta, ¿sí? Que Dios dirigió a profetizar, exhortar al reino del norte, al reino de Israel. Israel era una nación conjunta, ¿sí? Integrada por 12 tribus y muchísimas ciudades que correspondían a cada una de las tribus. ¿Sí? Después del reinado de Salomón, solo hubo 3 reyes que gobernaron las 12 tribus en su totalidad como un solo rey, que fue Saúl, después Isboset, el hijo de Saúl, que gobernó escasos 7 años después de la muerte de Saúl, posteriormente el famoso rey David, el gran David, y Salomón. Pero después del reinado de Salomón, Dios mismo, por castigo, ¿sí? Al pecado que llevó a cabo Salomón, ¿sí? Que fue el hecho de caer y adorar a dioses ajenos a causa de las muchas mujeres que Salomón tenía. Al final claudicó, ¿sí? Y quemó incienso a otros dioses. Dios tomó la decisión de dividir el reino. Dejó la tribu de Judá, ¿sí? Junto con Benjamín, que digamos era una sola, y las otras 10 tribus las convirtió en nuestro reino. De entonces en adelante se llamaba tribu, ¿sí? El rey de Judá, ¿sí? Que se ubicaba en la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén pertenecía a la tribu de Judá, donde estaba ubicado el monte Sión. Ese reinado Dios permitió que prevaleciera, ¿sí? Sin tomar en cuenta la apostasía que cometió Salomón. Dios permitió que prevaleciera el rey en Judá por amor a su hijo David, ¿sí? David, el hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios había hecho un pacto con él, ¿sí? De que siempre habría un descendiente en el trono por parte de David. Esto, ¿sí? Preparando el camino. 1000 años antes,
¿sí? De la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero se estaba preparando el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Después, si gustan, platicamos de la genealogía, ¿sí? De la descendencia y por qué se enlaza a nuestro Señor Jesucristo con David como descendiente de David. Y no es por parte de José, ¿sí? Es por otro medio, con gusto luego se los comparto, ¿sí? Y de ahí quedaba el reino del norte, ¿sí? Que estaba integrado por 11 tribus y que se continuó llamando el reino de Israel. La mayoría de, de los profetas profetizaron, ¿sí? En Judá, Jerusalén, anunciando el cautiverio a causa de la desobediencia. En el caso de Oseas, profetizó en Israel, porque primero fue a cautiverio, ¿sí? El reino del norte, el reino de Israel, a través de las manos del pueblo o del imperio sirio y asirio, ¿sí? Porque estaban todavía en ese proceso de fusión donde ya se había finalizado el periodo de Siria y comenzaba el imperio asirio para después convertirse en el imperio babilónico, en donde uno de los emperadores más famosos, reyes más famosos de Babilonia fue Nabucodonosor, el hombre que Dios ocupó para someter a su pueblo al cautiverio, para someterlos al castigo. Pero Oseas, sí, Dios le da una indicación muy profunda, en donde Dios se escenifica, ¿sí? Ordena a Oseas, ¿sí? Buscar una mujer fornicaria, ¿sí? Y tener hijos de fornicación. Digamos, juntarse en ese entonces, ¿sí? Con Gomer, la hija de Diblaim, ¿sí? Y tener hijos. En este caso, los hijos representaron un mensaje para el pueblo de Israel, el pueblo que había rechazado a Dios, ¿sí? El pueblo que se había apartado de Dios, el pueblo que se regocijaba en la idolatría. Ese era el mayor problema, que en su corazón se desvivía y afirmaban dentro de sus sentimientos que no necesitaban de Dios, como si el Padre nunca hubiese existido, como si Dios no hubiera hecho nunca nada por ellos, como si nunca los hubiera rescatado de la esclavitud de Egipto, como si nunca los hubiera sustentado en el desierto, como si nunca los hubiera hecho prevalecer, nunca los hubiera fortalecido, nunca les hubiera proveído, nunca los hubiese proveído, ni nunca los hubiese convertido en la poderosa y gran nación que era el pueblo de Israel en su conjunto, las 12 tribus. La época de Oseas era una época de riqueza, una época en donde abundaba el alimento, la cosecha, el ganado, el oro y la plata en el reino de Israel. Por tal motivo el pueblo se llenó aún más de soberbia en el corazón, ¿sí? Dios ordena a Oseas mezclarse con una mujer fornicaria, unirse con una mujer fornicaria, para que en la misma relación que vivió Oseas con Gomer, ¿sí? Se escenificara, se representara la relación con Dios. En este caso, Oseas representaba a Dios y Gomer representaba al pueblo de Israel. Oseas representaba el amor, la fidelidad, la misericordia, ¿sí? Que tiene el Padre Celestial por cada uno de nosotros y en ese momento por el pueblo de Israel. Y Gomer ese representaba la ingratitud, el desprecio, ¿sí? La insensatez, la desobediencia, la negación, el rechazo a Dios, el desinterés que le mostramos al Padre, ¿sí? Sin embargo, Dios, a través de Oseas, así como de todos los profetas, enviaba a anunciar las consecuencias que vendrían adelante por estas actitudes, por estas conductas, como nos las anuncia a ti y a mí cuando comenzamos a transitar por mal camino. Escuchamos que nos habla el pastor en una prédica, escuchamos que algún hermano nos exhorta, la misma palabra nos confronta y nos redarguye, mas sin embargo no hacemos caso. Y Dios siempre nos envía estos avisos, ¿sí? Porque en la palabra del Padre está muy claro, ¿sí? Que Él siempre nos va a perdonar y siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, como se lo dijo a Israel. En el lugar donde te digan, serás desechado, en ese mismo lugar te van a decir, eres hijo de Dios. Pero también nos deja en claro que toda conducta equivocada va a tener consecuencias. Y si no hacemos caso a las advertencias de nuestro Padre Celestial,
las que realiza a veces continuamente. Tendremos que vivir como el pueblo de Israel, como el reino del norte, el cautiverio, a manos, sí, en este caso del imperio asirio, sirio y asirio. Y aquí este libro avanza, ¿sí?, en todos aquellos pecados, ¿sí? Especialmente señala a la tribu de Efraín, ¿sí?, la cual se apartó, cayó en el libertinaje de la idolatría de forma profunda, en algo, ¿sí?, que era, ¿sí?, inexplicable, porque había sido de las tribus mayormente bendecidas, ¿sí?, las mayormente fortalecidas por Dios. ¿Cuántas veces no se presenta esta circunstancia en nuestra vida? Que Dios nos da todo y nos los da en abundancia. Sin embargo, nosotros caemos en ingratitud, y cuando caemos en desobediencia, en ingratitud, en insensatez, parece que algo nos cierra los ojos y los oídos. Parece que algo bloquea nuestra mente, porque no hacemos caso de la exhortación, no hacemos caso, ¿sí?, de todo aquello a través de lo cual nuestro Padre Celestial nos dice que corrijamos nuestro camino. Nos da el aviso para volver al camino correcto. Cada vez que recibamos una exhortación de Dios, meditemos en ella. Cada vez que nos insistan en algo, en una corrección, ¿sí?, en un actuar, en un esfuerzo que debemos llevar a cabo, meditemos en ello, porque es Dios hablándonos. Y eso también se los puedo yo asegurar, porque soy testimonio de ello, de cómo Dios ocupa distintos medios para avisarnos que estamos, sí, transitando por el mal camino. Y de no corregir ese camino, vamos a provocar que nuestro Padre Celestial libere una consecuencia en contra de nosotros, ¿sí?, para corregir nuestro corazón. Por eso Dios les dice: los llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Hay veces que Dios nos tiene que llevar al desierto para ir a hablar, ahí hablar a nuestro corazón, y nosotros por fin entender que estamos equivocados, ¿sí?, que estábamos haciendo mal, que estábamos yendo por mal camino. Pero más aún, ahí podemos comprender en el desierto cuánto Dios nos ama y de cuánto nos salvó, porque hay veces que la desobediencia nos lleva directo al matadero. Y no estoy hablando en exageración, ni de forma hipotética, sino literal. La desobediencia al Padre, ¿sí?, siempre finaliza por terminar con nuestras vidas de manera cruenta, por llevarnos y conducirnos en una vida de dolor, de tristeza, de ansiedad, de desesperación, de preocupación, de angustia. Incluso hoy en día, sí, pensamos que en el mundo es algo normal vivir cada día así, más no es así. Y cuando le empezamos a hacer caso a nuestro Padre Celestial, Dios nos muestra que la vida, sí, a pesar de las pruebas, de las aflicciones, de las tribulaciones, sí, que vamos a pasar tomados de su mano, que es una forma muy distinta, que la vida es bella, que la vida es hermosa y que Dios es maravilloso, poderoso, glorioso, amoroso y bondadoso con todos aquellos que confiamos en Él. Esta fue la lectura del día de hoy, miércoles. Avanzamos los primeros capítulos, los 5 capítulos de Oseas. El día de mañana, jueves, vamos a leer del 6 al 9, ¿sí? Vamos a continuar leyendo esta historia muy interesante del profeta, a través del cual Dios explicó la relación que tenía el pueblo de Israel para con el Padre, ¿sí?, en una relación donde Oseas se unió con una mujer fornicaria, con una mujer infiel, ¿sí?, que representaba al pueblo de Israel. Yo me despido, no sin antes volver a desearles que tengan un excelente y bendecido día. Les envío un fuerte abrazo, feliz y bendecido miércoles, que Dios les acompañe, les bendiga, les proteja, les ampare y les libre de todo mal. Pero sobre todo, que nuestro Padre Celestial les muestre y permita que su inmenso y maravilloso amor resplandezca aquí, en nuestro corazón. Saludos.